Obras con historia. Hoy vamos a encontrarnos con dos amigos. Mejor dicho, vamos a encontrarnos con los dos amigos. Tal es el título de un óleo de Benito Quinquela Martín del año 1960. Como en mágico espejismo, al compás de ese concierto, 1000 ciudades el desierto levantaba de sí mismo. Así describe Rafael Obligado el fascinante canto al progreso de Juan sin ropa, que sentencia el destino de la tradición encarnada en Santos Vega. El poeta nos recuerda aquí uno de los axiomas de la modernidad, la incesante cadena de innovaciones asociadas a la idea de progreso que debía construirse sobre las ruinas de lo que se dejaba atrás. Esta omnipresente tensión entre pasado y porvenir se nos presenta en Los dos amigos, este óleo de Quinquela, perteneciente a su serie Cementerio de Barcos. En esta serie, Quinquela describe la vida de los barcos asociada metafóricamente con el devenir de la existencia humana, más precisamente asociada con el final, ¿no?, de nuestra vida. Nacemos, trabajamos en nuestra plenitud y cuando partimos es alumbrando nueva vida. Por eso en las obras de esta serie siempre vamos a ver emerger entre las ruinas de los barcos los rastros de vida naciente, generalmente flores, pequeñas plantas, árboles. Enfatizando esta asociación, no son pocas las veces que las propias formas o las situaciones de los barcos, de esos barcos en ruinas, se humanizan. Por ejemplo, en esta obra ya el mismo título nos advierte de esto, se afirma un muy humano vínculo, amistoso en este caso, entre las naves. En La Boca, cerca del cruce de la Ribera con la calle Garibaldi, había una zona abarrotada de viejos cascos abandonados. Era el cementerio de barcos de La Boca, donde Quinquela encontraba muy frecuentemente inspiración. En el archivo del museo, un detalle interesante es que se encuentran varias fotografías de estos rincones. Fotografías, si no directamente tomadas por Quinquela, por lo menos orientadas por Quinquela, ¿no? Porque con toda probabilidad sirvieron como apoyo para muchas de estas obras de la serie Cementerio de Barcos. La mirada del artista tuvo siempre fresca y tuvo siempre muy presente en su recuerdo el ambiente tan especial de aquel cementerio de naves. En su biografía, escrita por Andrés Muñoz, Quinquela va a recordar así este lugar. Dice Quinquela entonces: en mis recorridas por La Boca, que conozco palmo a palmo, fui a anclar una tarde en el cementerio de barcos que quedaba en Garibaldi y Pedro de Mendoza, al lado del puente Garibaldi. Le daban ese nombre de cementerio porque allí iban a parar los barcos viejos, inservibles, verdaderos muertos, que esperaban turno para su definitiva desaparición. Al final los queman o los venden como fierro viejo. Cada uno de aquellos barcos tenía su historia. Yo conocía la de casi todos, y recuerdo aún la de algunos. Pero no es cosa de meterse ahora a contar historia de barcos. Prefiero contar aquí un pequeño episodio del que fui protagonista involuntario. Era un atardecer magnífico, y yo andaba paseando por el muelle, contemplando los barcos amarrados y las turbias aguas del río. No había ido a pintar, sino a mirar. Con el fin de ver mejor aquel cementerio marino, me acerqué al borde del agua, y cuando estaba más abstraído en mis contemplaciones, se me acercó un marinero de la prefectura que me agarró de un brazo y me interpeló con tono protector. ¿Qué va usted a hacer? Nada, aquí estoy mirando estos muertos, le contesté con toda propiedad. ¿Qué muertos? Ah, sí, los barcos, exclamó él, y después de apartarme del peligro, me empezó a aconsejar. Yo sé lo que le pasa, prosiguió mi salvador, decidido a salvarme a toda costa. Usted iba a suicidarse. No sería el primero que lo hace en este sitio. Es un lugar que atrae a los suicidas.
Yo mismo lo comprobé personalmente. Me asomé al cementerio de barcos y de pronto me tiré al agua. Menos mal que me salvaron. ¿Y por qué se tiró al agua?, inquirí yo, intrigado por lo que me contaba. Por culpa de una mujer, replicó. Una traición y después de la traición la fuga. Como no pude vengarme, resolví suicidarme. Pero no tenía valor para hacerlo, hasta que me acerqué al sitio donde usted estaba antes y me decidí. No vuelva usted a acercarse si tiene la idea de suicidarse. A mí ya se me pasó. Todo se olvida, y a la mujer que nos traiciona también. Si usted no lo ha olvidado todavía, ya lo olvidará como olvidé yo a la que me traicionó. Ahora ya no hay peligro de que me suicide, pero si usted no está curado aún, mejor será que no vuelva por aquí. Este es un lugar muy peligroso para los suicidas en potencia. No quise contradecirle y me alejé, dejándolo con la idea de haberme salvado la vida. Pero al día siguiente volví a la misma hora a pintar el cementerio de barcos. El marinero de la víspera no estaba allí. No volví a verlo, ni a saber nada más de él. Ignoro si habrá vuelto a suicidarse, pero como yo no sentí nunca la idea del suicidio, ni en aquel sitio ni en ninguna otra parte, sospecho que el suicida en potencia había sido mi salvador. Pero bien, volviendo a la obra que nos ocupa, podemos apreciar que, ubicadas en los primeros planos, las ruinas de dos embarcaciones parecen sostener un amistoso y eterno encuentro. El denso empaste característico de Quinquela modela las formas acentuando la representación de sus respectivos volúmenes. El mismo empaste sostiene magistralmente la traducción al lenguaje pictórico de la pastosa densidad de las aguas del riachuelo, mientras una amplia gama de matices fríos y oscuros, predominantemente verdosos, destaca estos despojos sobre un fondo cromáticamente opuesto, resuelto en claros tonos rojo-anaranjados. El violento contraste plástico enfatiza la distancia simbólica existente entre los elementos de la composición, porque en ese fondo fulgurante emerge la potente imagen de una ciudad plena de actividad fabril, análoga a aquellas que por milagro del progreso el desierto levantaba de sí mismo. Las ruinas de los barcos asisten al triunfo del futuro, pero no es doliente, sino plácido y digno el ánimo que sobrevuela esta obra. A diferencia de Obligado, lo que Quinquela nos cuenta aquí no es un duelo a muerte, sino el inevitable devenir de toda existencia. El pasado se extingue, no sin melancolía, pero es simiente del futuro. Esa fue la sabia y esperanzada concepción que impregnó todas las iniciativas artísticas y filantrópicas de nuestro artista, auténtico héroe boquense de la modernidad, cuyo canto a la innovación y al progreso mantiene su vigencia porque supo nutrirse de su historia y de sus raíces.